Vamos a hacer el panel principal en el que podremos tener las opciones de guardar juego, salir del juego, ver el listado de Pokémon y ver la tarjeta de entrenador. Entonces creemos una escena de tipo interfaz de usuario y agreguémosle un panel para hacer de fondo. Tenemos que darle un estilo, en este caso sería un fondo blanco y estaría en una esquina de nuestra pantalla. Así que lo dejaremos así con algunas especificaciones en los bordes que ya cada uno le dará a su gusto. Vamos a poner los botones con las opciones. Entonces para ello creemos diferentes botoncillos y vamos a darles de una vez funcionalidad. Para darles funcionalidad también debo contar con las escenas hacia las cuales voy a conectarme, ¿no? Al hacer clic en cada una de las opciones. La primera que voy a crear es la pantalla de Pokémon o el listado de Pokémon que están en el bolsillo del jugador. Normalmente se tienen 6 Pokémon, el que está activo y 5 en la banca. Y voy a agregar aquí un proceso semejante. Voy a hacer un fondo con un panel y voy a poner encima las opciones. Y voy a agregar un Vertical Box Container que lo que va a hacer esto es permitirme colocar los 5 Pokémon que están en la banca, colocarlos en vertical, uno debajo del otro, de tal forma que estén ordenados y que los tamaños correspondan. Voy a crear un botón que me sirva como base para todos los Pokémon que aparezcan aquí, de tal forma que más tarde podamos darle funcionalidades, porque vamos a necesitar liberar Pokémon, poner un Pokémon que está en la banca, ponerlo como si fuera el activo y otras cosas más con los objetos, curar y todo lo demás. Este botón va a tener varios atributos, entre los cuales están el nombre del Pokémon, el avatar del Pokémon o el sprite. También va a tener una barra de vida y la idea es reutilizar este botón para todos los Pokémon que estén en el bolsillo, así que no voy a poner aquí datos específicos, sino que después en el código vamos a enlazar estos elementos, estos hijos del botón Monster, y los vamos a referenciar para darles los valores reales. A la barra de vida le voy a agregar un estilo en el fill y le voy a poner bordes de 1 de grosor y de radio le voy a dar 5 píxeles. El color del borde es blanco y debajo de la barra de salud voy a poner el número de puntos de salud actuales sobre el número de puntos de salud máximo. Una vez puestos los códigos será el que corresponda con el Pokémon. Ahora al botón le voy a dar un estilo utilizando uno de los fondos que tengo de pantalla. Ahora necesitamos darle un tamaño mínimo a nuestro botón para poder ponerlo en el Vertical Box Container. Para ello tomamos del transform el tamaño actual, lo copiamos y lo pegamos en el Custom Minimum Size. Ahora sí lo arrastramos hacia el Vertical Box Container y duplicamos el botón hasta tener 5 botones que correspondan con los 5 Pokémon del bolsillo y tomaremos una copia para hacerlo poner como si fuera el Pokémon activo. A este le modificamos el Custom Minimum Size para poder hacerlo más chico, a lo ancho y más alto que los demás y que se vea la diferencia y que se pueda identificar fácilmente como el Pokémon activo. Y ya está. Para finalizar esta vista vamos a crear un botón de salir y lo único que va a hacer es cerrar este menú. Para crearlo voy a utilizar los mismos estilos para los botones que ya hemos usado antes. Podemos copiar y pegar los datos y para las letras siempre el color negro y la letra de tamaño 26, entre 22 y 26 estaría bien. Listo, ya hemos conseguido nuestra interfaz gráfica para el listado de Pokémon. Vamos al nodo principal y le agregaremos un script. Y ahora en el botón de salir vamos a asignarle a la señal de pressed la visibilidad en false cuando el jugador pulse en el botón de salir. Ahora en el Vertical Box Container voy a cambiarlo por Monster Container. Voy a hacerle una referencia para poder hacer que se carguen los datos de los Pokémon en cada uno de los hijos que contiene. Voy a crear una función llamada setMonstersData y voy a poner allí un for que recorra el listado de monstruos. Voy a valerme también de una variable auxiliar a la que llamaré count, que me va a servir para identificar a cada uno de los hijos desde el 0 hasta el último, y cada hijo representará un botón, porque como ya lo sabemos, cada Pokémon es un botón. Y a su vez, cada botón tiene sus hijos que
son los elementos que identifican a cada Pokémon, que son como el sprite, el nombre, la barra de salud, etcétera. Crearemos también una variable que obtenga la ruta donde están las imágenes de los Pokémon y al primer hijo del botón, que es el sprite del Pokémon, le agregamos una textura con esa ruta concatenando el avatar del front.png junto con la ruta que acabamos de crear. Para poder ir probando los cambios, vamos al mundo o a la escena principal, creemos un canvas layer como hijo del nodo principal y agreguemos allí el Monsters Inventory que hemos creado y también el menú que hemos generado y desactivamos su visibilidad. También desactivaremos la visibilidad de todos los monsters en el menú de monsters excepto por el Pokémon activo. Y para poder mapear los datos del Pokémon activo tengo que tener una variable que lo identifique como tal. Así que la voy a crear en el Monster Model y luego volveremos al script. De forma que al recorrer el listado de Pokémon del jugador, si llego al que tenga marcada la variable isActive como true, entonces voy a mapear el Monster 6, que es el que está afuera del listado de Monster Container. Y allí voy a hacer básicamente lo mismo que haría en el mapeo de los otros 5 Pokémon. Pero pues no voy a repetir el mapeo del que está activo y de los otros 5, así que voy a hacer una función que me va a permitir reutilizarla y hacer ese mapeo recibiendo unos cuantos datos por parámetro. Y a mi variable auxiliar count le voy a sumar 1 cada vez que se haga una iteración. Y ahora sí, en la función de mapeo vamos a generar todos los valores correspondientes para cada uno de los hijos, que serían, empezando desde el 0 sería sprite, luego 1, 2, 3 y hasta el 4 para la barra de salud. Al 1 entonces le asignamos el nombre del monster, al 2 le asignamos el valor del nivel, al 3 le asignamos el valor de la barra de salud. Primero ponemos la barra de salud actual, bueno, el valor de la salud actual sobre el valor de la salud máxima, concatenando con un slash. Y finalmente a la barra de salud le asignamos a su value el valor actual de la salud. Y aquí tengo una advertencia en la cual al parecer no he inicializado mi variable auxiliar en 0, así que hay que hacerlo porque es un contador. Inicialmente, cuando recibimos nuestro primer Pokémon, este tiene que ser el Pokémon activo porque no tenemos más. Por eso agrego este nuevo parámetro a la función addPlayerMonster. En caso de que el monster recibido sea el primero, entonces lo asignaremos como activo. Ya con estos cambios podemos probar lo que hemos logrado hasta ahora. Como he dejado abierto el menú de Monsters, se ha mostrado el listado de Monsters, que en este caso es solo uno. Ahora, en lugar de dejarlo abierto, vamos a apagarlo. Vamos a ir al Project Settings para agregar un atajo por teclado que nos permita acceder al menú de opciones principal y a partir de este menú abrir el menú del listado de Pokémon. Lo que me recuerda que no terminamos de estilizar el menú principal, así que voy a hacerlo ahora mismo. Voy a ubicar los botones en el centro del panel con un color un poco diferente al del fondo para que se puedan diferenciar. Les voy a dar un color negro a las letras y un tamaño de entre 22 y 26. Y para no repetir procesos voy a duplicar el mismo botón al que le he dado los estilos. La idea sería hacer lo mismo que hicimos con los Pokémon y asignarles un tamaño mínimo a cada uno de los botones y ponerlos dentro de un vertical container que mantenga la estructura. Ahora voy a asignarle un menú al nodo principal para darle funcionalidad a los botones. Comencemos arrastrando al Canvas Layer del mundo el menú principal. A la opción de Monsters en la señal de Press agreguemos un enlace a la visibilidad del Monsters Inventory, haciendo referencia a este elemento del Canvas y negando su visibilidad al momento de hacer clic. Vamos a desactivar la visualización de ambos menús como había dicho antes y ahora cuando se haga clic o bueno se pulse la tecla de Options, que en mi caso va a ser la O, entonces se hará visible o invisible el menú principal. Ahora vamos a probar cómo va nuestro código y los menús. Siguiendo el orden de este menú, la siguiente tarea sería hacer la tarjeta de entrenador. Sería también una escena de tipo User Interface y le agregamos también elementos similares, un panel como fondo, un título,
y los elementos que vamos a cargar del guardado del juego. Y para organizar los elementos en pantalla voy a utilizar dos vertical box container, uno para poner las etiquetas y otro para poner los valores. Entonces al primero lo llamaré label container y al segundo data container. En la parte inferior de la pantalla puse el listado de medallas del jugador. Vamos a agregarle el script al trainer card, al nodo principal de la escena, y vamos en la función de ready a conectar la señal de visibility change con una nueva función que vamos a crear llamada setPlayerData. En esta función lo que haremos será hacer que todos los elementos en pantalla que están en el data container se les asigne el valor que les corresponda de los datos guardados del juego. Y lo que va a hacer la conexión con la señal de visibility change es que cada vez que la visibilidad del control trainer card cambie, se van a actualizar esos datos en pantalla antes de ser mostrados. Al modelo del juego vamos a agregar unas nuevas variables como son Pokédex y medallas. En las medallas vamos a tener un array de objetos de tipo medalla porque se me ocurre que las medallas podrían tener nombres, avatares y que podría tener alguna referencia al gimnasio al cual pertenecen, además de indicar si está activa o no, es decir, si fue conseguida o no. Entonces, para hacer que esto también haga parte del elemento de guardados del juego, vamos a crear un recurso con una clase, al igual que hemos hecho con los demás modelos. Agreguemos en el modelo del juego también una variable para el dinero y volvamos a nuestro script de asignación de valores a la tarjeta de entrenador para continuar con esta vista. Recordemos que como son de tipo string, los .text de los controles, debemos utilizar la función str para transformar los números enteros. Y agregamos una variable que apunte a la carpeta de avatares para poder mostrar el avatar del jugador en la tarjeta de entrenador. Y para poder realizar las pruebas vamos a agregar esta escena que hemos creado de tarjeta de entrenador en la escena del mundo, de tal forma que desde el menú principal podamos abrirla y cerrarla cuando se haga clic en la opción correspondiente. Al igual que como hicimos con el menú anterior, referenciamos el elemento y cambiamos su visibilidad a la negación de su visibilidad actual. Hecho esto, podemos borrar nuestros datos de prueba que estaban en la escena del mundo y le asignaré al jugador, propiamente al modelo del jugador, el avatar que le corresponda según los datos seleccionados por el usuario en la pantalla de inicio, mejor dicho, en los datos guardados del juego. Y como tenemos esta variable que hace las veces de ruta hacia la carpeta de avatares y no quiero estarla repitiendo en cada script, voy a ponerla en el script de game y voy a reutilizarla allí a donde me sea necesaria. Por ejemplo, en el caso de la carga del avatar del jugador, voy a hacer el llamado directo a este pad. Ahora, para visualizar las medallas en la parte inferior de la pantalla, vamos a crear un listado de gimnasios y un listado de medallas. Esta vez sí voy a asegurarme de no tener que refactorizar todo, así que vamos con confianza. El listado de gimnasios va a ser un listado del 1 al 5 y el listado de medallas va a utilizar ese listado de gimnasios para generar las medallas y darles el nombre que le correspondan. Todas van a estar inactivas, pero para las pruebas voy a hacer algunas modificaciones para ver si se ven opacas o si se ven activas en la pantalla. Ahora mismo por defecto se muestran el color normal de las medallas, pero lo que quiero hacer es que por defecto se muestren opacas, es decir, que el modulate sea un poco más oscuro y que al la medalla estar activa se cambie ese modulate para que se muestren más brillantes. Para esta prueba puse las medallas en activa, true, pero normalmente las voy a dejar sin esa variable en true, sino que solamente se va a poner true cuando el jugador gane la medalla de un gimnasio y por defecto van a ser siempre false. Ahora que todas están opacas, hagamos una prueba para ver si al cargarse se muestran todas activas como esperamos que queden según lo que hemos puesto en el código. Ahora quitamos esta variable de pruebas y podemos dar por terminada esta parte.